que es el volcán Cotopaxi. Ahorita ese volcán está aparentemente tranquilo. ¿Qué está pasando realmente cuando ese volcán nos amenazó tan fuertemente? ¿Qué está pasando ahora? Muy bien, era también antes tranquilo, pero alguna gente exageró justamente por razones, supongo, económicas. Se exageró la peligrosidad del volcán. No quiero decir que no es peligroso, pero no es en este momento. Cuando tenemos datos de un volcán, cuando hacemos observaciones, vigilancia, cuando tomamos muestras del volcán, sale del cráter, sale de algún otro lado, en forma de gas, en forma de algún líquido, lo muestramos y podemos ver qué está pasando. Por lo tanto, desde el inicio dije yo claramente que el volcán es tranquilo, es una fase hidrotermal, agua caliente, nada que ver con el magma. De lo que se expulsaba también hacemos una evaluación, con eso también tenemos un muy buen indicador que está pasando. Y del material que lo llamamos comúnmente ceniza, tenemos el mejor microscopio del país y de la región en nuestra universidad. Por lo tanto, en la hora que sale el material ya tenemos una evaluación. Los otros que pagan millones de dólares y vigilan y monitorean el volcán mandan sus muestras a Francia y después de 8 o 9 días tienen alguna idea. Por lo tanto, nosotros tenemos claramente una primera visión que está pasando con el volcán y podemos decir lo siguiente, que la ceniza que salía de este volcán, el material que sale del conducto y del cráter, es viejo material. No hay magma fresco, no hay magma juvenil como lo llamamos. Por lo tanto, no existía en ningún momento ningún peligro para la ciudadanía al norte, oriente, sur y occidente del volcán. Por lo tanto, dijimos claramente que no hay que preocuparse en ninguna forma del momento de este tipo de actividad del volcán, que visiblemente sale algún humo, algún vapor de agua, pero no solamente es esto, vapor de agua. Y lo mismo pasó en 2015 y también allá dijimos no va a pasar ninguna catástrofe. Cuando no hay una fase eruptiva, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar que no hay grandes erupciones, explosiones, que no habrá flujos de lava, que no habrá flujos piroclásticos y mucho menos flujos lajáricos, los famosos flujos de lodo que podían matar decenas de miles de personas. Eso lo dijimos. Sin embargo, a pesar de toda nuestra vigilancia, a pesar de nuestro pronóstico, de nuestra evaluación, los que monitorean haber visto flujos piroclásticos, dije, es imposible. Y advirtieron a la gente entraron en pánico, murieron gente. Hablamos del 14 al 15 de agosto de 2015. En 14 de agosto pusieron alerta amarilla. En el 15 de agosto, un sábado de la mañana, supuestamente que vieron algo que no existe, que no podía existir de nuestra evaluación, pero lo vieron. Supuestamente. Entraron la gente en pánico. De lo que sabemos, mínimo 8 personas murieron en Latacunga. Horas más tarde dijeron que no hubo tanto esto, pero era muy tarde, la gente ya murió. Claro. Hubo mucha gente en pánico. Mucha gente dejó desde entonces su negocio, entró en ser traumatizado. Y todo esto, ¿por qué podemos decir que hubo una evaluación totalmente incompetente? No es la primera ni la última vez, esto pasó varias veces, lamentablemente. A ellos que deberíamos confiar con su criterio de decirnos qué está pasando con el volcán, no tiene idea de los volcanes. Lo interesante se llama Instituto Geofísico. En 41 años de su existencia, nunca trabajó allá un geofísico. Y podemos chequearlo. Podemos llamarles y preguntarles, ¿quién de ustedes tiene un grado en geofísico, una maestría, un doctorado? Nadie. Es decir, a la final, un chiste. Teófilo, me sorprende por lo que me está diciendo, porque en las redes sociales circuló una cantidad de información en esos días y lo comprendo, ¿no? Perfectamente. Entiendo por qué se generó ese pánico en la ciudadanía. Pero sí existe una realidad desde mi apreciación, y es que el volcán Cotopaxi es uno de los más peligrosos del continente, ¿no es cierto? E incluso del mundo. ¿En qué consiste esa alta peligrosidad del volcán? Porque, por ejemplo, nosotros estamos a 40 y tantos kilómetros del volcán Cotopaxi y, según tengo entendido, ese volcán nos puede afectar aquí, incluso en una gran erupción. ¿Dónde radica la peligrosidad de este monstruo? Nosotros en geología tenemos un lema que significa mucho para todos. Es reconstruir el pasado para predecir el futuro. Por lo tanto, cuando vamos al campo,
y veamos los depósitos en las paredes o hacemos excavaciones para ver perfiles de depósitos de tiempos pasados, de eventos eruptivos pasados, obviamente tenemos una otra percepción de esto que pasa con el volcán Cotopaxi. Tenemos una forma de leer la tierra, como otros lean libros o como los no videntes con sus manos, con sus dedos, pueden leer algo diferente, nosotros leemos la tierra. Y así, con diferentes tipos de estudios, muy sofisticados, muy extensos y detallados, podemos decir que el volcán es muy peligroso. Y no solamente de esto que leemos, también de algunos testimonios del pasado. Tenemos testimonios de los últimos más o menos 500 años desde la llegada de los españoles, pero nosotros podemos leer mucho más allá desde la llegada de los españoles. Por lo tanto, la última vez que pasó algo muy grave, que es justamente el 26 de junio de 1877, 140 y pico años atrás, bueno, hoy en día podemos decir esto que pasó en ese tiempo va a repetirse. Pero no solamente esto que pasó la última vez, tenemos 4 eventos eruptivos muy fuertes de los últimos 500 años y 15 más de los últimos 2.200 años. Es decir, podemos decir que en los últimos 2.200 años teníamos 19 grandes catástrofes con el volcán Cotopaxi. Y de lo que sabemos, el alcance es hasta la ciudad de Quito, en cierta forma, por supuesto, el Valle de los Chillos, por supuesto, el Valle de la Tacunga y también al otro lado, en el oriente, hacia Puerto Napo. ¿Qué pasa entonces con ese volcán? ¿Y por qué dije 26 de junio? Porque era el día. Y ahora vamos a ver qué está pasando. Voy a hacer una predicción para el futuro. Así se sabe qué pasó en el pasado, cómo yo evalúo del pasado que ha ocurrido y cómo lo transfiero hacia el futuro. Siempre pasan eventos como de 2022, 2023, de 2015 y muchos más que teníamos antes en los 70s, en los 40s, en 1912 y tantos más que teníamos en los últimos 500 años que la gente apreció y los documentó. Y nosotros, de esto que estamos evaluando, también podemos reconstruirlo. Pero la cosa es la siguiente. En algún momento, en 3, 5, 8 años, 10 años, quién sabe, tendremos una muy grande erupción. Pero nadie va a morir. Pero la gente entra en pánico. Porque tendremos hasta roca incandescente, cenizas en cantidades, los aeropuertos van a cerrar a su funcionamiento, los aviones no pueden transportar nada, ni para importación y exportación, tampoco para turismo, simplemente todo se paraliza, que es a transporte aéreo. Y nadie muere. Y nadie muere. Por el efecto directo del volcán nadie muere. Nadie. Pasa una segunda, tal vez el día siguiente, tal vez 5 días más tarde, tampoco nadie muere. Y nosotros nos acostumbramos. La gente entra en pánico en la primera, la segunda, debe ser la tercera, pero después dice, ok, es una foto, es una molestia, la gente se queja de la ceniza que está en sus hogares, pero no pasa nada más que esto. Y la gente se acostumbra. Vamos a tener alertas de cualquier tipo de color, porque ellos que vigilan o monitorean los volcanes no tienen idea qué hacer y cómo hacerlo. Y de allá se queda todo así. Y la gente se acostumbra. Pasan 3 meses, pasan 4, 5 meses, y de allá 5 o 6 meses, tal vez en un día nublado, tal vez en tiempos de la oscuridad de la noche, ocurre una erupción más grande que las 20, 30 anteriores. Pero nadie lo aprecia así, porque el sonido es el mismo, tal vez ni siquiera podemos verlo. Pero ¿qué pasa con esta significativa grande erupción? Es que se forma una enorme columna eruptiva, que en algún momento se va a colapsar. Y cuando se colapsa se colapsa con esto que está presente. Gas, ceniza y rocas, todo muy caliente. Y forma flujos piroclásticos, flujos de altísimo calor. Hablamos de más de 600, 700 grados centígrados, que tiene una sumamente grande velocidad, de más de 500 kilómetros a la hora. Y este flujo piroclástico tampoco no mata a nadie, pero puede, y esto es el problema, deshilar parte de los primeros 10 metros del glaciar. Y aquí tenemos un exceso de agua. ¿Y el agua qué hace? Sigue la gravedad y lleva las rocas que está a su alrededor. Y con lo tanto, con el agua, con el hielo, con las rocas, con la ceniza, con todo lo que está aquí presente, sigue los drenajes naturales y se va al norte, al oriente y al sur del volcán, porque ya están las direcciones de catástrofe de esos flujos de lodo que se llaman lahares a través de una expresión de Indonesia, lahar. Y esto ya ha ocurrido. Y esto mató mucha gente muy lejos del volcán. Que está cerca del volcán no le pasa mucho porque simplemente allá
la gente no vive. Pero la gente vive encima y al lado de los ríos como Cutuchi, Saquimalas, Barrancas, Alaques, Río Pita, Salto, Santa Clara, Guayabamba, Esmeraldas, Puerto Napo. Entonces hablamos de Río Napo, donde está Puerto Napo. Hablamos de 3 direcciones donde con diferentes volúmenes este material llega, a veces con alta velocidad, puede llegar hasta 70 kilómetros de hora, tiene mucho material. En el caso del norte tiene hasta 54 millones de metros cúbicos, que llega en media hora alrededor de Sancolquí. Tenemos hacia el sur, en 90 minutos, ríos con más de 150 millones de metros cúbicos que llega allá. Tenemos el doble de esto, hasta 300 millones de metros cúbicos, que se va a Tambo y Daboyaco y se va hacia el río Napo, hacia Puerto Napo, que llega allá en 4 horas y media. Y esto es que sabemos que va a pasar, sabemos exactamente los peores escenarios que pueden ocurrir y por lo tanto de esto estamos advirtiendo a la gente. Es decir, reconstruimos las catástrofes del pasado para decir cuál es el alcance de catástrofes del futuro. Y esto no hay ninguna duda que va a pasar porque el volcán tiene actividad recurrente que en promedio de esto que sabemos en los últimos 2.200 años es de cada 117 años. Pero ahora pasaron 147 años. Es decir, estamos mucho más allá del promedio. Sin embargo, el volcán no funciona con reloj. Solamente en estos últimos 500 años tenemos tan cortos tiempos como 20 y pico años y tan largos tiempos como 200 y pico años. Es decir, estamos todavía más allá del promedio, pero dentro del rango del menor y mayor tiempo de recurrencia. Y esto va a pasar, no hay ninguna duda. La ciudad de Quito, ante una gran erupción como la que planteas, Teófilos, la ciudad de Quito, ¿de qué manera se vería afectada con una erupción? Estamos hablando de un nivel 5 o 4 o algo así. 4 por allá, 4 más que todo. 5 es algo bastante raro, que también ha ocurrido 2 veces en los últimos 4.600 años, pero en ese sentido esto no es por delante, por varias razones que mejor los explicaría con gráficos, pero en el caso de un 4, si ocurría de nuevo como en 1877, ¿qué podemos esperar para Ciudad de Quito? Es más que todo ceniza. Ceniza. ¿Y qué podemos hacer? Nos quedamos en la casa, cerramos las puertas y las ventanas y no pasa nada. Ya casi nada, porque sí hay algunas cosas que también estamos estudiando, que es que a la afectación hacía más que todo los tiroides. Claro. El país del Ecuador es el número 1 de la más alta tasa de cáncer de tiroides del planeta, y eso es por ceniza volcánica. Entonces hay que quedarse en casa, hay que esperar primero lluvia y después ya estamos un poquito más tranquilos. Entonces esto es una de las cosas que puede pasar en extremos eventos que no significa tanto ceniza pero más gas. Podría ocurrir una ligera lluvia ácida que normalmente la conocemos de áreas industriales, pero también en área natural esto ha ocurrido y están también cosas que podríamos esperar con el volcán Cotopaxi. Gas mismo puede llegar a varias partes alrededor del volcán, pero no en cantidades que matar gente, afectarles sí, pero no para matarles. Por lo tanto, para Ciudad de Quito deberíamos decir que la única afectación directa o como indirecta sería ceniza, precipitación de ceniza, caída de ceniza, también podemos llamarlo así, pero no más que esto. Es decir, en Quito mismo nadie moriría por la actividad volcánica del Cotopaxi. A su alrededor sí, pero encima de la plataforma de Quito, eso que conocemos como la ciudad, nada. Cuando dice alrededor, se refiere a la Tacunga, te refieres al Valle de los Chillos, esas zonas que están en áreas de influencia directa. Sí, en este caso, después de una catástrofe que ocurriría de flujo de lodo, que llegaría primero Salto, Pita, Salto entra en el Pita, después el Pita en el sitio que se llama La Caldera hace un salto, entra un río que nace del volcán Pasochoa, y en esta forma paralelamente el río Santa Clara y el río Pita están cargados con este flujo de lodo, se encuentran de nuevo alrededor del San Luis Shopping, de ella sigue hasta Río Guayabamba, Armenia, bueno, pasa Armenia, pasa Tumpaco, pasa Cumbayá, entra en Río San Pedro allá y de allá a Río Guayabamba y de allá a Río Esmeraldas hasta que se desemboca en el Océano Pacífico.